Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Explíquenmelo los ponentes y también las personas, de que al menos hay dos cosas que nos limitan. Una es que en general muchos de nuestros países son países pobres. Entonces es una sociedad pobre con limitaciones económicas, sociales. Es muy difícil que la gente tenga el ánimo, el tiempo para pensar en algo como la ciencia, que requiere de más elaboración, requiere de meditación. En nuestro país hay un enorme porcentaje de la gente que está pensando en qué va a comer mañana, entonces es muy difícil exigirles que piensen en la ciencia. Por otro lado, también hay un factor que ahí sí yo no entiendo el origen, que hace que nosotros, como les digo, por ejemplo, en comparación con otras culturas, digamos la anglosajona, tengamos esta cuestión de que hay poca ciencia presente en nuestra cultura en general y en particular en relación a otras áreas de la cultura, digamos la literatura. Entonces déjenme, les cuento una breve anécdota. Una vez estaba yo leyendo una propuesta científica de unos astrónomos que querían dinero de la Fundación de Ciencia estadounidense, y entonces iniciaron su propuesta con un segmento maravilloso de esa novela que todos debemos de haber leído, o si no hay que leerla, Las aventuras de Huckleberry Finn, que publicó Mark Twain a fines del siglo XIX. Entonces, el fragmento que ellos copiaban decía lo siguiente: está Huckleberry Finn, que es como vago ahí, que se la pasa por el Mississippi, tiene su barca, se la pasa haciendo aventuras y se hace amigo de un esclavo negro que se llama Jim, que es un esclavo negro escapado. Entonces tenemos a dos personas pobres, de sin medios, pero ellos, ¿qué dice Huckleberry Finn? Dice: teníamos el cielo allá arriba, todo lleno de estrellas, y acostumbrábamos recostarnos sobre nuestras espaldas y discutir si alguien había hecho esas estrellas o si simplemente habían aparecido. Jim decía que alguien las había hecho, pero yo argumentaba que habían simplemente aparecido porque juzgaba que había tomado demasiado tiempo hacerlas a todas ellas. Entonces es una frase muy así científica, ¿no? Cosmológica, de alguien que se está preguntando de dónde vienen las cosas. Entonces yo dije, en mi próxima propuesta científica voy a poner una frase similar, pero de la literatura mexicana o latinoamericana. Entonces le pedí a un conocido mío, que es un destacado escritor, le digo: oye, busca una frase parecida, un elemento parecido en la literatura mexicana. Como al mes regresó y me dice: no, me dice, es que lo que pasa es que en nuestra literatura no se habla de la naturaleza, no se habla del paisaje, se habla de las relaciones, interrelaciones humanas, ¿no? Y eso lo vemos en los cuadros de este pintor maravilloso, pero vemos como el énfasis es en las personas. Uno nada más de ver el cuadro se imagina esta persona, ya piensa así, actúa así, esta otra así, estos dos se caen bien, estos dos se odian. Entonces mucha de nuestra cultura gira alrededor de la interrelación humana y no tanto del ser humano con la naturaleza, con el universo. Por ahí la fallamos, ¿no? Para comprobar esta teoría de que los anglosajones tienen más ciencia en sus artes, pues agarré y dije: bueno, acaba de otorgarse el premio Nobel de Literatura a una escritora canadiense que se llama Alice Munro. Entonces dije: ¿tendrá algo ahí? Me puse a revisar, la verdad no la había leído, pero en los títulos de sus obras inmediatamente encontré un cuento en que la astronomía es fundamental. Es un cuento que se llama Las lunas de Júpiter, ¿no? Y trata de un padre y una hija que están muy alejados. El padre está muy enfermo y la hija lo visita, y la hija va a un planetario y regresa y le dice al padre: acabo de ir a un planetario y me explicaron el sistema solar. Y el padre empieza a hablar de eso con gran entusiasmo y hace un acercamiento maravilloso entre el padre y la hija, que normalmente estaban muy separados o muy alejados, gracias a los astros, ¿no? Porque le dice: estuve en el espectáculo del planetario, y el padre le recuerda: yo me acuerdo de cuando descubrieron a Plutón en los años 20, si no me equivoco. Y entonces empezó a recitar los planetas, y luego le dice la hija: ¿te acuerdas de cuáles son las lunas de Júpiter? Y el señor se acuerda y las comenta, y aparece toda una maravillosa relación entre dos seres humanos que estaban, digamos, separados. ¿Gracias a qué? Gracias a los astros, ¿no? Entonces, pues
pues yo siento que esto es una cosa muy interesante que no he tenido que entender por qué es, pero yo siento que es así. Siento que, por ejemplo, si hay un solo hecho, vamos a decir, la batalla de Trafalgar, si leemos un libro escrito por un español, se va a enfocar en el heroísmo de los soldados y cómo se lanzaron a la batalla. En cambio, si leemos una versión inglesa, van a enfatizar que los ingleses ganaron gracias a la tecnología superior de sus naves, ¿no? Nuestros sistemas educativos fallan, pero fallan seriamente en esto, en ciencia, en filosofía, en matemáticas, en lengua, en todo. Entonces, bueno, ¿para qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Y lo podemos hacer mejor, ¿no? Entonces, es un desafío. Ya ha habido mucho avance en la región y mucha más autoconciencia de todo esto. Pero yo creo que tenemos, además, si vamos a las comunidades, como a mucha gente que va, hay que aprender también de la comunidad. Tú no le puedes encajar una ciencia así que lo atragantas a fulano y se te muere ahí mismo, ¿no? Le das una sobredosis de... Entonces, se llama paternalismo, nombre de varón, ¿no? Ahí no digo, yo no digo nada, no hay maternalismo sino paternalismo, pero te miran desde arriba, te miran arrogantemente. Entonces, ojo, cuando vamos a salvar al otro, no vamos a salvar al otro, vamos a hablar, vamos a conversar. Los espacios son para conversar, para conocernos mejor y encontrar soluciones conjuntas para problemas que tenemos todos. Porque ahorita tenemos un huracán estacionado al frente de la costa, que ahora se llama Raymond, que la semana pasada se llamó de otra forma, hace 2 meses que está lloviendo, estamos viendo que el cambio climático es en serio, lo tenemos encima y todo eso, estamos todos en el mismo bote. Yo no sé si esta es el arca de Noé o cuál es, pero tenemos que buscar soluciones conjuntas a problemas conjuntos. Entonces esto requiere científicos, requiere tecnólogos, requiere obreros, campesinos, niños, gente, ¿no? Todo el mundo, cada cual que diga entonces lo que quiere, lo que sabe, lo que puede. Entonces, en espacios como estos, problemas clásicos en filosofía es el problema del reconocimiento. Un problema muy clásico. No antes, pero vamos a explicar. El conocimiento es el momento en donde uno es difícil hacer, ¿no? Donde uno se pone a tu cuerpo con otro. Es decir, ya no lo asumo como que yo soy el que le voy a llevar la ciencia. Muy, como decía, yo tengo mucho que ver con eso. Pero esto es un asunto cultural también. Es decir, no es una cuestión más que uno tenga que pensar, sino le sale a uno pues automáticamente, ¿no? Yo lo que creo, no tengo la razón, sino me pongo a diagnosticar un rato. Por eso me gusta ver la ciencia como si fuera una cuestión, una actividad artística, una cultura como la pintura o la música. Es decir, no le voy a llevar a alguien, quien sea, a un filósofo o no solo a la ciencia, a la física, ¿no? Pero lo que me gustaría es que reconocieran que mi trabajo es bien padre. Nada más. O sea, lo que me gustaría enseñarle en todo caso sería mostrarle cómo hago mi trabajo. Eso es lo que quiero. No me importa convencer por nada. No. Si es una persona que cree en los ángeles no voy a meterme con eso. Lo único que quiero es mostrarle un trabajo bueno. Nada más. No voy a imponer. Y bueno, seguramente esto contribuirá pues, a modificar un poco tu visión del mundo, pero efectivamente en el momento en que establezco esta horizontalidad, tú cambias tu visión del mundo, porque la persona está también diciendo lo bonito de su vida. Potencialidad. Necesitamos entonces espacios, muchos espacios, para reflexionar la transformación de la ciencia en práctica cognitiva responsable de la sociedad total, no nada más esta institución o esta facultad, porque esta es la facultad de ciencias, ¿no? O esta escuela de ciencias. Si no generamos espacios de reflexión crítica y ampliada en nuestras instituciones de formación e investigación, va a resultar muy difícil motorizar su transformación y que la ciencia cumpla con su función en el nivel que queremos en la región, en la ciudad, en todo esto. Por eso, entre otras cosas, yo le deseo una larga vida a esta casa, a la futura de la UNAM, que incluye ahora la ciencia en su plataforma de interés, ¿no?
obviamente en Morelia, porque es la capital, algún tipo de museo interactivo de cine. Se ha hablado mucho de esto, hay proyectos, pero nunca cuajan. ¿Por qué? Porque es un proyecto que tiene una inversión fuerte y que además, si se hace algún día, esperemos que los funcionarios entiendan que los museos son cosas vivas, que hay que continuar alimentando, cambiando, recreando, que no es como un monumento que nada más hay que darle una limpiadita una vez al año ya. No, estas son cosas mucho más complicadas. Hay un hueco enorme. Hay que recordar que muchos de los estados vecinos cuentan con algún tipo de museo de este tipo, ¿no? Y lo otro que yo pues, propondría es que nosotros que somos científicos impulsemos, hagamos todo lo posible para que en nuestras respectivas instituciones existan programas de visita para niños, para jóvenes, para adultos. En fin, hay tanto que hacer en esto de lograr que la ciencia forme una parte más importante de nuestra cultura, que yo creo que no podríamos tomarnos toda la noche. Pero dice, ¿con qué herramienta vas? Con la humildad máxima a escuchar. Entonces, una vez que escuché bien, que traté de entender qué diablos pasa allá, cómo es la cosa, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que podrían entender de lo que yo les diga, qué es lo que les puede servir de lo que yo les diga ahorita. Entonces empezamos a ver, pero tienes que escuchar primero. Entonces no es nada más cómo le comunico mi ciencia, ¿no? Porque si no le digo los indígenas, y algo más de comunicación, ¿no? Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.